Y eso llevó a que Jacobson, el mismo autor de este modelo de terapia conductual tradicional, desarrolle un nuevo modelo, ¿ya? Un nuevo modelo de terapia de pareja que se llamó terapia integral conductual de pareja. ¿Por qué se llama así conductual? Obviamente porque es de la tradición conductual. Integral, ¿por qué? Porque él trató de integrar otros aspectos fundamentales de los nuevos avances en la investigación en psicoterapia. Esos nuevos avances son lo que hoy constituyen las terapias de tercera generación del modelo cognitivo conductual y básicamente se circunscriben a dos conceptos básicos muy relacionados. En primer lugar, la aceptación y en segundo lugar, la tolerancia. Entonces, ¿qué hizo Jacobson? En este nuevo enfoque de su terapia de pareja, aumentó a ese componente de intercambios reforzadores, estrategias de comunicación, estrategias de resolución de conflictos, a eso le aumentó lo que es la aceptación, ¿ya? Acuérdense, ¿qué es la aceptación? La aceptación principalmente fue desarrollada por Steven Hayes en la ACT, ¿no? En la terapia de activación y compromiso. ¿Y qué significa aceptación? Aceptación quiere decir que tengo que tener una visión realista de la vida, entendiendo de que hay muchas situaciones en las que el sufrimiento forma parte de la vida humana, ¿no? Y en una pareja es lógico que va a haber diferencias y que va a haber problemas en algún momento. Entonces, eso es algo que forma parte de la vida. No hay parejas perfectamente felices, lo que hay son parejas funcionales, parejas perfectas no hay, ¿no? Entonces, el concepto de aplicación sería aplicar esa idea, ese principio de que la vida no es color de rosa, sino que trae sus dificultades y hay que enfrentarlas. Eso implica entonces el desarrollar el concepto de aceptación. Esa idea la toma Jacobson y junto con Christensen, que es otro autor, desarrollan este enfoque, ¿ya? Y por eso se llama terapia integral conductual de pareja, ¿ya? Ese es el origen entonces, de ahí surge, ¿ya? Ahora, ¿cuáles serían las características distintivas? Voy a mencionar en términos generales, ¿ya? Entonces, ¿pueden pasar a la siguiente diapositiva, por favor? La segunda, exactamente. Bien, la TIP es la abreviación de la terapia integrativa de pareja, ¿ya? ¿Cuál es la forma de intervención? ¿Cómo interviene esta terapia? Interviene básicamente de tres, o sea, enfocando la intervención en tres aspectos. En primer lugar, se tiene que hacer una evaluación exhaustiva de cuáles son los factores que han determinado el surgimiento de los problemas, por un lado, pero por otro lado también se investiga cuáles son los factores que mantienen el problema. Entonces, se trabaja en base a hacer una hipótesis del origen del problema y se hace una hipótesis del mantenimiento del problema. Entonces, ¿qué factores mantienen el problema? Pero ya no basándose solamente en aspectos netamente conductuales de intercambio de reforzadores, sino que se toman en cuenta otros elementos. Y para eso, la gran novedad que hace la TIP es que elabora una nueva conceptualización acerca de cómo surgen los problemas de pareja, que les voy a explicar enseguida, ¿ya? En base a esa conceptualización de cómo surgen los problemas en una pareja, en base a eso es que se desarrolla lo que ellos llaman formulación del caso, que es la primera parte de la evaluación. La formulación del caso es detallar el caso clínico, ¿no? Prácticamente. Y en ese caso clínico se hace lo que los conductistas llaman análisis funcional, ¿no? ¿Cuáles son las relaciones funcionales en la conducta? ¿Ok? Eso lo vamos a ver enseguida. Cómo surgen los problemas en una relación de pareja y si entendemos cómo surgen los problemas, vamos a ver cómo podemos eliminarlos. Esa es la lógica, ¿ok? Eso sería la evaluación y la formulación del caso sobre la que volveremos en unos minutos. Ahora, cuando ya sabemos cuál es el problema, en qué consiste la dificultad o las dificultades que tiene esta pareja, se aplican dos grandes tipos de estrategias. Esos dos grandes tipos de estrategias son las estrategias de aceptación y las estrategias de cambio. Las estrategias de aceptación quiere decir aceptar un cierto nivel de malestar, aceptar un cierto nivel de sufrimiento de alguna manera, pero no al nivel, digamos, de aceptar ningún tipo de violencia, ni abuso, ni nada por el estilo. Por poner un ejemplo simple,
hay características de la conducta de la pareja que pueden ser desagradables para mí y viceversa, características mías que pueden ser desagradables para mi pareja. Si esas conductas están dentro de los parámetros que para mí son aceptables, entonces la aceptación aquí consistiría en que yo acepte que mi pareja tiene esa característica y que no la va a cambiar. Pero a pesar de eso, yo decido continuar la relación con esa persona, con mi pareja. Ejemplo, si mi pareja es desordenada y a mí me irrita que sea desordenada, ¿no? Al final yo puedo evaluar y decir, la característica de que es desordenada es tan problemática como para mí como para terminar la relación, o hay otros elementos que pueden ser para mí más problemáticos como para terminar una relación. Entonces, como poner en la balanza, ¿no? Y ahí yo puedo llegar a la conclusión de que, bueno, puedo, aunque no me agrade, tolerar esa característica, ¿no? De desorden, la puedo aceptar porque hay otras características que son para mí adecuadas, que son para mí atractivas, digamos, ¿no? Entonces, por ahí más o menos va el tema de la aceptación. No quiere decir aceptar ningún tipo de violencia, ningún tipo de abuso, ningún tipo de humillación, nada por el estilo, ¿ya? El término simplemente tiene que ver con eso. Aceptar que hay diferencias en mi pareja que puede que no me gusten, pero si esas diferencias son aceptables para mí, entonces las puedo y las debo admitir, ¿ya? En cambio, las estrategias de cambio, como la palabra lo dice, son las antiguas estrategias conductuales que mencionamos. Uno, intercambios reforzadores. Dos, entrenamiento en comunicación. Y tres, entrenamiento en resolución de conflictos. ¿Por qué se llaman estrategias de cambio? Porque lo que van a lograr es modificar la conducta directamente, ¿ya? Y ese es el objetivo que tienen las estrategias de cambio. Entonces, cuando hacemos terapia de pareja, en la evaluación, en la formulación del caso, vamos a determinar qué tipo de características vamos a trabajar, si vamos a empezar con las estrategias de cambio o si vamos a empezar con las estrategias de aceptación. Las dos tenemos que hacerlas, o sea, en la terapia de pareja integral se hace tanto estrategias de aceptación como estrategias de cambio. La única diferencia va a ser con cuál empezamos primero, si empezamos con las estrategias de aceptación o si empezamos con las estrategias de cambio. Eso va a determinar, va a depender, perdón, de la formulación del caso, de cómo hemos planteado, digamos, y evaluado y hecho el análisis funcional de las conductas, digamos, problemáticas que tienen las personas, en este caso, digamos, la pareja, ¿ya? En base a esas estrategias salen las técnicas, ¿ok? Esas técnicas las vamos a ver la siguiente clase porque las vamos a desglosar y vamos a hacer un pequeño ejemplo, digamos, ¿no? Esas técnicas tienen que ver con técnicas que salen de la aceptación, que sería la unión empática, la separación unificada y la tolerancia, y técnicas que salen de lo que es promover el cambio directamente, que sería el intercambio de conducta y el entrenamiento en comunicación y el entrenamiento en resolución de conflictos, que son las tres características de la terapia tradicional, digamos, de conducta, ¿no? Entonces, eso en términos generales es lo que caracteriza la TIP, la terapia integrativa de pareja, ¿ya? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Nada? Bueno, ok. Si no hay dudas, entonces vamos a continuar, ¿ya? Bien, empezar con la formulación del caso. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, ¿qué es la formulación del caso? Es la evaluación psicológica que se hace antes de la intervención, pero en términos cognitivo-conductuales se llama formulación del caso, porque lo que vamos a hacer es determinar qué características tienen los problemas de la pareja, en este caso, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? La evaluación se hace a través de autoinformes y a través de la entrevista, ¿no? Lógicamente. ¿Y cómo hacemos la formulación del caso? Dependiendo de cómo se originaron los problemas, que vamos a evaluar a través de preguntas, determinamos cuál es el tema, cómo se han polarizado y cuál es la trampa mutua en la que han caído. Pero para entender lo que es el tema, la polarización y la trampa mutua, tenemos que empezar primero entendiendo cómo la TIP conceptualiza el origen de los problemas. Entonces ahí vamos a hacer un paréntesis, voy a explicarles cómo la TIP
Jacobson y compañía explican el origen de los problemas. A ver, díganme ustedes, ¿por qué creen que las personas que se casan o empiezan a vivir juntas, que están tan motivadas, que se sienten tan enamoradas, que son realmente sinceras en unirse, al poco tiempo o al mediano tiempo, mediano plazo, empiezan a pelear? Y lo que era amor tiende a convertirse muchas veces en desamor o a veces en odio. Y uno no entiende, ¿no? Parecería poco lógico que dos personas que han sido tan sinceras y empezaron amándose de manera tan sincera, terminen haciéndose daño, a veces de manera deliberada, ¿no? ¿Por qué creen que sucede eso? A ver, opiniones. ¿A qué se deberá que se pase tan rápido del amor al odio o del amor al desamor? ¿Mm? A ver, opiniones. Puede ser por el choque de hábitos que tiene cada ¿Por persona. los tipos de hábitos? Sí, por los tipos de hábitos que tiene cada Ujú. persona. Ya. Puede ser hábitos que me desagraden de la pareja, puede ser. Pero ahí también antes, y antes no me desagradaban. Si son nuevos hábitos, yo puedo reclamar porque hay esos nuevos hábitos que no me agradan de repente. Bien, ¿qué más? ¿Por qué más una pareja pasa del amor al desamor tan rápido? O no tan rápido, pero igual pasa. Licenciado, buenas tardes. Quizás la Claro. perspectiva también frente a un acontecimiento, ¿no? O sea, ya al convivir yo creo que es distinto, pues, ¿no? Ujú, claro. Cambian de opinión, ¿no? Empiezan a surgir diferencias que antes no eran diferencias y estas diferencias ahora marcan la diferencia. Y ya me problematizan. Bien, ¿qué más? A ver, una opinión más. ¿Por qué se pasa del amor al desamor? ¿Por qué peleamos con nuestras parejas? Creo que otro factor es que ya las personas podemos ser nosotros mismos, no ocultamos verdades, no ponemos la Mm, cara, la mejor cara, digamos. sacamos la máscara, ¿no? Claro. Cuando una pareja empieza, se muestra siempre la cara bonita, la mejor cara, la cara aseada, ¿no? Y el intercambio de las conductas y todo se da en ambientes netamente reforzantes o placenteros. Hasta el mismo hecho de la novedad de la relación es excitante, es llamativo, es agradable. Entonces hay un contexto reforzante porque hay mucho placer involucrado en todos los sentidos, ¿no? Y además nos mostramos bien, controlamos nuestra conducta, no estamos con la trompa, no decimos cosas inadecuadas, pero cuando ya se consolida la relación, de repente empieza a cambiar ese comportamiento, ¿no? Bien, fíjense Pu- que todas esas, sí, adelante. Puede ser también que dejamos de idealizar a la pareja. Exactamente, también conocemos realmente ya cómo es la pareja, ¿no? No había sido como yo pensaba, ¿no? Había tenido nomás sus caprichitos, o sea, había sido especial en algunas cosas, ¿no? No era la princesa que imaginé o el príncipe que imaginé, cosas así, ¿no? O sea, había sido una persona de carne y hueso, ¿no? Y había tenido características muy humanas, a veces demasiado humanas, digamos, y ahora ya lo veo diferente. Puede ser, ¿no? Bien, todo eso que dicen tiene sentido, pero lo que hizo Jacobson fue investigar con varias parejas qué factores determinaron que empiecen a tener problemas, ¿no? Varias parejas, ¿no? Una serie de investigaciones que se hicieron precisamente para ver por qué las parejas pasan tan rápido del amor al desamor, ¿no? Y entonces empezó a descubrir varias cosas, ¿ya? Que las vamos a ver. Una de ellas, por ejemplo, que tiene relación con lo que decía, es que la compañera ahorita, es que no solo idealizamos a la persona, sino que idealizamos la relación en sí. Por ejemplo, es normal que ustedes busquen en internet, por ejemplo, la gente pregunte cuáles son las características de las parejas felices, ¿no? Pueden buscar en internet 10 características de las parejas felices, por decir. Y ahí va a salir que las parejas felices, ¿no? Son comunicativas. A la pinta, yo no soy tan comunicativo con mi pareja. Las parejas felices andan de la mano. Pucha, yo de repente ni abrazo a mi pareja seguido, ni ando de la mano, ¿no? Las parejas felices solucionan sus conflictos hablando sinceramente. A la pinta, ¿será que yo hablo sinceramente o será que mi pareja es sincera? Entonces, nos comparamos con esos parámetros de cómo supuestamente es una pareja feliz.
Y ahí es donde tenemos dificultades porque no vamos a encajar nunca con la perfección. Y esas parejas, esos modelos, es una falsa propaganda en realidad que nos vende una realidad que no es tal, que no es así, ¿no? La vida en común, la vida de pareja es muy, muy diferente, ¿ya? Elías, adelante. Elías Rosen, Guayba. Sí, buenas tardes, Licen. También podría ser de la manera cuando están ya pareja casada, digamos. También tienden las parejas a compararse, digamos, a comparar a otras relaciones. En el caso de que otra persona, bueno, la mujer diga que, ¿por qué no sos más así como él, digamos? Y por esos tipos de detalles, digamos, que una, una pareja puede llegar a una rotura o un problema, digamos, de cosas que Exactamente. son pareja, digamos. Correcto, Elías, efectivamente. Las famosas comparaciones, pero ¿de dónde surgen las comparaciones? De que yo realmente veo cómo es mi pareja y no es como creí que era. O la relación no es como yo creí que era, no me siento como creí que me iba a sentir. Creí que con amar era suficiente y resulta que después el amor no es suficiente, ¿no? De hecho, Aaron Beck, por ejemplo, escribió un libro que se llama eso, ¿no? Con el amor no basta, ¿no? Porque no es suficiente, hay que trabajar la interacción, trabajar la relación, ¿ok? Bueno, ¿qué descubrió entonces Jacobson y otros autores en estas investigaciones? En primer lugar, descubrió, punto número 1, anótense por favor, que las diferencias que antes no generaban conflicto, ahora generan conflicto. Por ejemplo, aquellas características de mi pareja que antes eran agradables, o aunque no eran agradables, yo las toleraba muy bien, ahora ya no las tolero. Imaginémonos una pareja que todos los días, digamos que se conocen ahí, un par de ustedes, por decir, ahí son compañeros, se arreglan, felices de la vida, todo es hermoso. Resulta que cuando salen de las clases se van a los agachados y se comen una tremenda comida, un tremendo locro, lo que sea, y la pasan bien, ¿no? Y los dos disfrutan de hacer eso, de salir a comer, digamos, ¿no? Y entonces los dos califican esa actividad como muy reforzante, como muy agradable. Cada que salen de clase, se van y comen. Después resulta que terminan la carrera, se casan, vamos a suponer, ¿no? Y empiezan a trabajar. Y claro, también quieren mantener esa pauta de salir a comer porque era algo que los dos habían definido como agradable, digamos, ¿no? Entonces, al principio funciona bien porque él llega del trabajo, vamos a suponer que ella también llega del trabajo y los dos se van a comer, ¿no? Pero sucede que al poco tiempo, o a los meses, o a los pocos años, de repente pueden suceder otras cosas, como por ejemplo, a él puede afectarle el tema, de repente tiene un tema de salud, imaginemos que le empieza a dar diabetes, ¿no? Entonces no puede consumir cualquier comida, ¿no? Porque le va a hacer daño. Y aunque no tenga diabetes o un problema así, de repente simplemente puede decir, ya no quiero estar comiendo en los agachados, o sea, no quiero estar comiendo comida chatarra. La comida que antes le gustaba ahora ya la califica como chatarra, ¿por qué? Porque lógicamente no es buena y a medida que avanza en edad se da cuenta que eso le afecta en el cuerpo, digamos, ¿no? Entonces, él ya empieza a exigirle a ella que en vez de que salgan a comer, ¿por qué no hacen algo en la casa? Y al principio ella puede acceder, por ejemplo, ¿no? Pero solo unas cuantas veces y después se va a sentir incómoda o se va a sentir mal porque le va a decir, oye, yo también trabajo todo el día y voy a estar ahora de tu cocinera. Y cuando éramos cortejos nunca pasaba eso, ¿no? No es justo, vos sabías, o sea, en ningún momento hemos dicho que yo iba a ser ni tu cocinera ni tu empleada, ¿no? Y él le va a decir, pero es que yo llego cansado y esto y lo otro, ¿no? Y bueno, entonces ahí empiezan a convertirse las diferencias en incompatibilidades y ese es el primer elemento. Cualquier diferencia que antes no era problemática, ahora puede serlo. Lo mismo puede pasar, por ejemplo, con características de personalidad, ¿no? Él es medio tacaño y ella es botarata o al revés. Entonces, uno de ellos dice, está bien que él sea tacaño porque yo soy botarata, vamos a equilibrar, ¿no? Y la otra o el otro dice lo mismo, ¿no? También que sea botarata porque yo soy tacaño y bueno, la vida hay que disfrutarla. Pero resulta que pasa el tiempo y ahora esa característica ya empieza a convertirse en algo no aceptable, en algo que genera una incompatibilidad, porque el que es tacaño le va a decir, mira, tenemos que guardar para esto, para esto, para esto, y no gastemos en esto, ni en esto, ni en esto. Y la otra le va a decir, no, ya vos estás exagerando, ya es el colmo.
¿no? Tenemos que utilizar la plata, tenemos que gastar, etcétera. Entonces empiezan a convertirse esas características que antes eran atractivas, empiezan a convertirse en incompatibilidades, ¿ya? ¿Se entiende? Entonces el primer elemento es la diferencia, que antes no marcaban diferencia, ahora sí marcan diferencia, porque ahora ya son incompatibilidades. ¿Por qué? Porque cambió el estilo de vida, porque cambió la etapa evolutiva, porque cambiaron las interacciones, ¿no? Me caían bien sus amigos, pero ahora no me gusta que mi pareja ande con sus amigos todo el tiempo porque tiene que estar más conmigo, etcétera. Todo ese tipo de situaciones son diferencias que al principio fueron aceptadas o fueron reforzantes, pero que ahora ya empiezan a convertirse en incompatibilidades. Segundo elemento, toda persona, ustedes y yo, todos tenemos vulnerabilidades personales. Esas vulnerabilidades personales son aspectos que tienen que ver con nuestra historia, que son especialmente problemáticos para nosotros. Por ejemplo, supongamos que venimos de una familia donde, digamos, mis padres, había violencia y mi padre le pegaba a mi madre. Y mi madre era, bueno, una abnegada mujer y que sufrió mucho, etcétera, ¿no? Entonces, si yo, digamos que soy una mujer, vengo de una familia así, yo voy a tener siempre la susceptibilidad de que mi relación de pareja no se convierta en eso, que mi relación de pareja no repita la historia de mi madre, digamos, ¿no? No convertirme en lo que era mi madre. Entonces, esa va a ser una zona de vulnerabilidad. Y si eso surge en una interacción en la relación de pareja, entonces va a ser especialmente vulnerable ella en ese sentido. En el ejemplo que les daba de los dos salir a comer, si él ahora le pide que ella le cocine en vez de salir a comer, él lo hace con toda su intención buena de su punto de vista de que es normal ahora cambiar eso, digamos. Pero ella no acepta eso porque ella piensa que eso puede ser como convertirse en lo que era su madre, en sirvienta o empleada de su marido. Entonces no es aceptable para ella, ¿no? Pero eso se da en función a que hay una vulnerabilidad personal. Ahora, cada persona puede tener diferentes tipos de vulnerabilidades, ¿no? De vulnerabilidades personales. Eso en el caso de esta persona. Otra persona puede tener otro aspecto como vulnerabilidad. Ejemplo, el aspecto religioso. Una persona que venga de una familia religiosa, cristiana, evangélica o católica, por ejemplo, practicante, va a tener eso como muy susceptible en cuanto a la interacción. Si se casa con una persona que no es religiosa, aunque comparta su misma religión, pero si ella es practicante de una X religión, eso se va a convertir después en un problema, porque lógicamente eso no es negociable, digamos, es bien vulnerable la relación con Dios, digamos, de la persona. Entonces eso puede generar dificultades. Peor, exageremos el ejemplo, alguien que haya sido víctima de cualquier tipo de abuso o de violación, no solamente abuso sexual, cualquier tipo de violencia, eso también va a ser una zona de vulnerabilidad que va a ser muy sensible y que puede generar conflictos en una relación de pareja. Entonces, vamos respondiendo a la pregunta, ¿por qué el amor se convierte en desamor? ¿Por qué se transforma la emoción? ¿Por qué se transforman los sentimientos? Primero, porque hay diferencias que empiezan a convertirse en incompatibilidades. Segundo, porque cada persona tiene vulnerabilidades personales que son muy diferentes y en interacción con otra persona, esas vulnerabilidades pueden dar lugar a alteraciones emocionales, a problemas emocionales, digamos, ¿ya? Entonces, cuando se da esta situación, hay dos posibles reacciones. Imaginémonos una pareja que tiene esto, que empiezan con estas situaciones, con estas diferencias, con estas peleas, digamos, ¿no? Las dos posibilidades serían, o reacciono negativamente y trato de cambiar a mi pareja, que es lo más usual, o reacciono positivamente y acepto las diferencias, y si son acorde a mis valores, digamos, ¿no? Aunque no me guste, podría aceptar ciertas diferencias y exigir el cambio en otros aspectos que serían no negociables para mí. Si yo actúo de esa manera, se supone que vamos a ser una pareja que puede tener dificultades, pero no va a tener problemas, porque vamos a gestionar esos problemas, ¿me entienden? Lo vamos a poder conversar. Yo voy a ceder en algo y mi pareja también va a ceder en algo. Y los dos vamos a tratar de mejorar la relación. Si eso sucede, no se convertirían esas diferencias en problemas. Si eso sucede, esos puntos de vulnerabilidad siempre van a ser puntos de vulnerabilidad,
pero no van a dar lugar a problemas en la relación. Pero lamentablemente mucha gente no hace eso. La mayoría de la gente lo que hacemos es reaccionar de manera negativa. Ahora, ¿cómo se reacciona de manera negativa? Desarrollando 3 aspectos que los diferenció bien Jacobson en sus investigaciones. Desarrollando la coerción, después vilipendiando a nuestra pareja, ¿ya? Y después polarizando la relación. O sea, se polariza directamente la interacción de la pareja, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es cada cosa? Primero veamos lo que es el concepto de coerción. Para entender lo que es la coerción, tenemos que recordar los conceptos básicos del conductismo. ¿Se acuerdan ustedes de reforzador positivo, reforzador negativo, castigo positivo y castigo negativo? A ver, recordemos un poquito. ¿Qué son los reforzadores? Los reforzadores son todos aquellos aspectos que aumentan las posibilidades de que se dé una conducta, ¿no ves? Ahora, ¿qué son los castigos? Todos aquellos aspectos que disminuyen las posibilidades de que se repita una conducta. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre reforzador positivo, reforzador negativo, o castigo positivo o castigo negativo? Es que cuando hablamos de lo positivo, positivo quiere decir dar, negativo quiere decir quitar. Ahora, hay 2 tipos de estímulos, ¿no ves? Que se trabaja desde el punto de vista conductual. Esos 2 tipos de estímulos son, por un lado, hay estímulos aversivos. Los estímulos aversivos son los que me generan rechazo, dolor, asco, incomodidad. Estímulos aversivos. Pero también hay estímulos apetitivos. Los estímulos apetitivos me generan atracción, me atraen, me gustan, ¿no? Entonces, si ustedes me ofrecen un churrasco, entonces eso para mí es un estímulo apetitivo, porque me gusta. Si ustedes me saludan cuando yo los saludo, eso también es un estímulo apetitivo, porque me agrada que me saluden. No me gusta quedarme con el saludo en la mano, ¿me entienden? Entonces, los estímulos apetitivos son los que nos agradan, para decirlo en términos sencillos. Y los aversivos son los que repelemos, ¿ok? Bien, si entendemos entonces estímulos apetitivos versus estímulos aversivos, ahora vamos a entender qué quiere decir eso de dar o quitar, ¿ya? ¿Qué es un reforzador positivo? Un reforzador positivo es aquel reforzador, aquel evento o situación que refuerza cuando aparece un estímulo. En cambio, reforzador negativo es aquel evento o situación que refuerza cuando desaparece un estímulo. ¿Noten la diferencia? Reforzador positivo refuerza cuando aparece. Reforzador negativo refuerza cuando desaparece. Lo mismo, pero en el sentido del castigo también se da. El castigo positivo es el castigo, el estímulo que castiga o disminuye la conducta cuando aparece. Castigo negativo, castiga o disminuye la conducta cuando desaparece. Entonces ahí vemos lo mismo, ¿no ves? Positivo, dar, negativo, quitar. Ahora veamos los ejemplos. Empecemos por el castigo. Castigo positivo, huasca. ¿Se dan cuenta por qué la huasca es un castigo positivo? Porque el estímulo me dan. O sea, yo llegué tarde, tenía que llegar a las 2 de la mañana y llegué a las 6 de la mañana y mi padre me espera en la puerta de la casa con el chicote y me dice, Pedro Moreno, saca lo malo y pone lo bueno. ¡Pah! Un cimbronazo, digamos, ¿no? A la antigua. Eso es un estímulo aversivo porque no es apetitivo, ¿no ves? ¿A quién le gusta que le den huasca o que le generen algún dolor en el cuerpo? A nadie. Entonces, mi padre, para que yo no vuelva a llegar a las 6, me administró un estímulo aversivo, ese es castigo positivo. Pero también mi padre me puede castigar negativamente. En esa misma situación, yo llego a las 6 y debía llegar a las 2 y mi padre me espera en la puerta y me dice, muy bien, jovencito, como usted no me hizo caso y se quedó hasta las 6 de la mañana y tenía que estar hasta las 2, entonces se va a quedar sin internet todo este mes. Bueno, me quitó algo. Ahora, yo quiero tener internet, pues no quiero estar conectado a las redes sociales. Si mi padre me lo quita, entonces me está quitando un estímulo, ¿no ves? Pero ¿qué tipo de estímulo es? ¿Apetitivo o aversivo? Es un estímulo apetitivo, ¿no ves? Pero ¿por qué me lo quita? Porque quiere que yo le haga caso. O sea, quiere que disminuya la conducta de desobediencia mía. Eso es castigo negativo. Me quitó un estímulo, ¿ya? Que en este caso es apetitivo. Ahora veamos los reforzadores. Reforzador positivo es dar un estímulo apetitivo, en este caso, para que se mantenga la conducta.
Yo los saludo en la calle y ustedes me saludan, ese es un estímulo apetitivo. Y me dan porque me devuelven el saludo, ¿no? Si usted se acerca a su pareja y le da un beso o la abraza, ese es un estímulo apetitivo, porque se supone que a su pareja le va a gustar que usted la bese o que la abrace, ¿no? Entonces, ese es el reforzador positivo, digamos. Ahora, el reforzador negativo es cuando refuerza cuando desaparece, pero cuando desaparece es cuando desaparece un estímulo que es aversivo, y al desaparecer el estímulo aversivo es que se refuerza la conducta. Si mi pareja me está gritando y me está reclamando cosas, me dice un montón de cosas, ¿no? Y yo no quiero escuchar, ya está bien, lo que querrás, ¿qué querés que haga? Ya, lo que querrás. Entonces yo estoy cediendo, pero estoy cediendo ¿para qué? Porque ese estímulo es aversivo, ¿no ves? Yo ya no quiero escucharla, ya no quiero escuchar esa discusión, entonces cedo y doy lo que me pide, digamos, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy reforzando esa conducta, ¿no? Y yo mismo, sin querer, me estoy reforzando negativamente a ceder cada vez que mi pareja me grite. Me grita, yo no quiero grito, cedo. Entonces, eso se llama reforzador negativo. Yo me refuerzo eliminando un estímulo aversivo que son los gritos. ¿Por qué? ¿Por qué digo que me refuerzo? Porque cada vez que ella me grite, si yo cedo, elimino los gritos, ¿no ves? Entonces, repito la conducta y así se da una situación complicada. Ahora, si me han entendido lo que son reforzadores positivos y negativos, castigos positivos y negativos, entonces vamos a entender lo que es la coerción. La coerción es una situación en la que las dos personas se castigan positivo o negativamente y o se refuerzan positivo o negativamente. Entonces, pongamos el mismo ejemplo. Mi pareja discute y quiere que charlemos ese mismo rato, ¿no? Y yo no quiero discutir, pero como me insiste tanto y le digo, ya está bien, hablemos, ¿qué querés? Decime esto y cedo en todo lo que me diga. Entonces, ahí se da una coerción de parte de ella. Ella es reforzada positivamente porque obtiene un estímulo apetitivo, que es que yo le dé lo que ella quiere que yo le dé, ¿no? Ella es reforzada positivamente y yo soy reforzado negativamente. ¿Por qué? Porque elimino un estímulo aversivo cediendo. Entonces voy a repetirlo cada que no quiera ese estímulo aversivo. Entonces yo me reforcé negativamente y ella se reforzó positivamente en esta coerción. ¿Por qué es coerción? Porque ella me grita a mí, ¿no? Entonces yo cedí y ánimo de cada vez que me grita yo cedo para no seguir peleando. Pero sucede que yo me molesto y sin querer queriendo le voy a devolver la gentileza, ¿no? Y voy a hacer lo mismo que me hace ella, le voy a hacer yo. Entonces, sucede que el fin de semana tenemos que ir a visitar a nuestra suegra, ¿no? Y casualmente yo me enfermo o se frega el auto, cualquier cosa, ¿no? Pero no vamos a visitar a nuestra suegra, ¿no? Entonces, hago eso. O lo hago de otra manera, pero cualquier estímulo que sea apetitivo para ella, entonces yo se lo quito. ¿Para qué? Para que ceda en lo que yo quiera. ¿Me entienden? Entonces, si ella empieza con una coerción y yo respondo con otra coerción, entramos en un círculo vicioso donde cada vez nos vamos a exigir más y nos vamos a problematizar más. ¿No les parece un poco familiar esto que les estoy diciendo? ¿Esto qué son en realidad? Son interacciones, ¿no ven? Son interacciones disfuncionales. Volvamos a la terapia sistémica, teoría de la comunicación humana. Es imposible no comunicar. Existen dos tipos de relaciones, simétricas y complementarias, ¿no? Cuando una pareja discute, lo que hace es establecer simetría. Uno hace esto, el otro hace lo mismo o peor, y entonces eso es una escalada simétrica. En términos sistémicos, esto se llamaría escalada simétrica. En términos conductual, se llamaría doble coerción recíproca, ¿no? ¿Me entienden por qué doble? Porque cada uno hace una coerción y es recíproca. Entonces nos problematizamos, ¿ya? Ese es el origen de muchos de los problemas de la pareja, porque sin querer queriendo entramos en situaciones en las que nos coercionamos, digamos, ¿no? O se da esa situación